Ok. Buenas tardes. En esta oportunidad, el tema de mecánica y energía. Para ello les tengo preparado PPT, en la cual voy a compartir. Pero un ratito, por favor. Listo, ahora sí. Este es el PPT que vamos. Listo. Este es el índice que vamos a ver: introducción, mecánica, las ramas de la mecánica, ver un poquito de mecánica, es el equilibrio y terminamos con. Entonces tenemos como introducción la biomecánica. Anteriormente a este término existía la kinesiología, la cual estaba para relacionados con la estructura y función del sistema esquelético. En los posteriores, la kinesiología fue usada para resaltar aquellos aspectos de todas las ciencias relacionadas con el ser humano. Desde entonces, la kinesiología había perdido su utilidad en solo describir específicamente el sistema musculoesquelético, por lo cual se intentó reemplazar por nuevos términos, los cuales son, como vemos, la antropocinética, la cineantropología, biodinámica, biocinética, y por supuesto también en uno de estos está la biomecánica. Todos estos términos fueron recogidos por la biomecánica, la cual fue finalmente ampliamente aceptada. Entonces, una definición breve de la biomecánica podemos decir que es aquella ciencia que se ocupa del estudio del movimiento humano, también la física, el equilibrio, la resistencia y los mecanismos de lesiones que son producidos por las acciones físicas. Para comprender todo ello también se basa en otras ciencias, como son la física y también la ingeniería. Ya veremos que también en una de las ramas también se encuentra la informática. Bueno, todo esto se ayuda de estas ciencias para que los conocimientos de la anatomía y la fisiología se puedan entender en el movimiento humano. Entonces, pasamos ahora con la mecánica. La mecánica, a una definición, es la parte de la física que estudia los cuerpos cuando están en movimiento o también en reposo, y también las fuerzas que se aplican a dichos objetos. La mecánica se divide en mecánica de los cuerpos rígidos y mecánica de los cuerpos deformables y
la mecánica de fluidos. Primero empezaremos con la mecánica de los cuerpos rígidos. Como se ve en la pantalla, nos menciona que la rama de la física que estudia el desplazamiento de los cuerpos bajo la acción de las cargas. Los cuerpos rígidos son un conjunto de partículas que a una de estas se le puede aplicar varias cargas, varias fuerzas, y todas estas cargas concurrirán en un mismo punto, ¿no? Como vemos en esta partecita de acá. En un cuerpo que normalmente se estudia, no sucede de esta manera. Cuando se le aplica diversas cargas, pues estas se van a aplicar en diferentes lugares de este cuerpo. Los cuerpos rígidos se dividen en dos: la estática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos en reposo, o sea que no se están moviendo, pero sí pueden estar siendo afectados por fuerzas como la gravedad, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la acción de la gravedad, bueno, está contrarrestando por el normal. La dinámica estudia los cuerpos que están en movimiento. A la vez se divide en cinemática, que solo se centra en el movimiento del cuerpo y no las causas las cuales la producen, y la cinética, que sí se centra en las cuales producen el movimiento. Ahora pasamos a la mecánica de cuerpos deformables. Esta tiene en cuenta la deformación y la tensión que sufre el cuerpo. A la vez va a presentar 4 tipos de comportamientos. Primero está la elasticidad, la fragilidad, plasticidad y viscosidad. Por último tenemos la mecánica de fluidos, que no le he puesto acá en las diapositivas, pero podemos decir que es aquella ciencia que estudia la cinemática y dinámica de los fluidos ante la acción de las fuerzas aplicadas. Además que también un fluido se define como una sustancia que deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo constante de cualquier magnitud. Bien, entonces ahora veremos los objetivos de la biomecánica. Primero se encarga de estudiar los movimientos del sistema locomotor en todas sus instancias, también analizar las acciones motoras del ser humano, investigar las causas mecánicas y biológicas del movimiento del aparato locomotor y también del sistema musculoesquelético, y analizar el movimiento, la cual implica analizar las causas que lo producen, ¿no? Pues está relacionado también con la física. Entre las ramas de la biomecánica tenemos a la ocupacional, por su mismo nombre, proporciona herramientas para evaluar los procesos biomecánicos, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, estamos sentados, quizás mientras estamos trabajando, mientras estamos estudiando, mientras, no sé, estamos barriendo, etc. La fisioterapéutica realiza una evaluación de las disfunciones del sistema musculoesquelético en los seres humanos. Esto tiene como objetivo para poder observar, evaluar y tratar dichas disfunciones. La deportiva, que es muy conocida, evalúa las patologías que quejan al hombre. También desarrolla técnicas de entrenamiento al final de mejorar el rendimiento del deportista. La médica se trata de analizar las patologías, ¿no? Para evaluar, paliar o reparar los tejidos o los daños que se producen en el cuerpo. Por último, la forense se ocupa de estudiar los mecanismos de lesión que se puede producir en el cuerpo frente a choques, colisiones o a situaciones de esfuerzo. Para ello, aplica los conceptos biomecánicos con el fin de determinar los mecanismos causales y aclarar el modo en el que se producieron dichas lesiones.
Entonces ahora pasamos con el siguiente tema, que es el equilibrio. El equilibrio se define cuando las fuerzas ok, listo. Cuando las fuerzas que están actuando, que es la suma de las fuerzas que están actuando en un cuerpo rígido, es igual a cero. Okay. Para lograr la estabilidad, el equilibrio, eh, se presentan factores, por ejemplo, factores, acá lo ponemos, mecánicos, y está relacionado con la altura y otros factores. Los psicológicos y ambientales, acá está, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el miedo, etc. También están los fisiológicos. Por ejemplo, se encuentra la fatiga, el envejecimiento, el consumo de fármacos, ¿no? Cuando se consume un fármaco que quizás un día después o quizás en la noche se sienten mareos y pierde el equilibrio. También la condición física. Ahora veremos algunos ejercicios. Están acá. Tenemos una situación en la cual un bebé de masa de 4 kilogramos se encuentra sobre una mesa. Se infiere que una de esas alternativas es la correcta. Entonces, vamos a suponer que esto es la mesa. Y este objeto es el bebé, ¿vale? Entonces, dice que acá ponemos los datos, tiene una masa de 4 kilogramos, lo cual el peso sería 4 newtons, no, perdón, lo siento, no es 4 newtons, es 40 newtons, ¿no? Pero no sabemos si es la gravedad 10 para que sea 40.
Acá hay dos opciones. Puede ser 9,8, puede ser 10. Ya. Supongamos que es para efectos dinámicos que sea 10, ¿vale? Entonces, peso, o sea, 40 minutos. El peso va hacia el centro de la Tierra, entonces va hacia abajo. El costadito ponemos peso. Listo. Y 40 minutos. Pero fuera la tercera ley de Newton, que para una fuerza de acción hay también acción. Pues también hay una fuerza que está en contra de la gravedad, que es la normal. Y esto de igual medida que el peso, 40 newtons. Entonces, estos dos se contrarrestan. Podemos decir que está en equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? A ver, presenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La respuesta en esta oportunidad va a ser la C. El objeto se encuentra en equilibrio, pues el resultado de la sumatoria de esfuerzos, ¿no? Lo ponemos, la G más la normal va a ser igual a 0. Okay, acá tenemos otro ejercicio donde nos dicen que un jugador de béisbol tomó un bate de 1 kilogramo. Vamos a dibujar el problema. Dibujamos el bate. Imaginemos que este es el bate. Ok, con una mano en el punto O. ¿Ya? Esta zona de acá es el punto O. Sacamos. Ya. Ok, el bate se encuentra en equilibrio. Bien. El peso del bate todo el largo de una recta es 60 centímetros.
Más o menos por ahí. Más o menos por ahí va a estar 60 centímetros. A la derecha de O, bien. ¿Cuál es la fuerza y el torque ejercido por el jugador sobre el bate alrededor de O? Fuerza. Vemos la masa de 1 kilogramo. El bate acaba de estar en una fuerza de la gravedad, entonces podemos ver el peso. Es la fuerza que nos están pidiendo, que es 1 por, en este caso, vamos a tomar 9,8. Kilogramo es igual a 9,8 newtons. La fuerza. Ahora nos pide el torque. Ok. El torque, su fórmula será, vamos a definir el torque como una, va a ser igual a el radio por la fuerza. Ya lo tenemos. Tenemos parte de radio, pero este dato que nos dan es el radio. El radio debe estar en metros, por lo tanto es 0,6 metros. Entonces reemplazamos, m es igual a 0,6 metros por 9,8. Entonces m nos saldrá, recuerden, este es metros, este es newtons, nos saldrá 5,88 newton metro. Esto, newton metro. Y listo, esta es la solución. Ahora pasamos a la bioelasticidad. Ya. La definición de bioelasticidad podemos decir es la propiedad de cambiar de forma. Cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto y este al final va a regresar a su forma original. Se va a presentar también un concepto llamado límite elástico. Límite elástico. ¿Qué quiere decir? Que si se comprime más allá de cierta cantidad, ya no va a regresar a su forma original y va a permanecer deformado. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? En el cuerpo humano se presenta un, a ver, más o menos así. Ya. Listo. Se nos va a presentar la gráfica de esfuerzo versus deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se puede estirar, se puede, claro, estirar hasta un cierto punto. Hasta
hasta un cierto punto. A este punto se le conoce como región elástica. Pero ¿qué pasa si se esfuerza más, si se quiere estirar más? Pues normal va a seguir estirándose, pero a este punto ya no se conoce como región elástica, sino va a ser ahora, se va a producir una fractura. Entonces, la gráfica de esfuerzo y deformación. Okay. Ponemos un punto por acá, en el ser humano ahí se presentan zonas elásticas. Por ejemplo, vamos a nombrar acá el músculo, los huesos y por último también eh, los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es la deformación? Vamos a decir que la deformación es el cambio de tamaño o forma, es el cambio de tamaño, forma que sufre un cuerpo debido a las aplicaciones de una o más fuerzas sobre el mismo. Listo. Entonces pasamos a ver los tipos de deformación. Tenemos la plástica, conocido irreversible, cuando se presenta cuando el material no regresa a su forma original. Y la elástica o reversible se refiere a que el cuerpo logra volver a su forma original. Listo. Pero hay también tipos de esfuerzos. Por ejemplo, tenemos la torsión, la compresión, ¿no? Dos fuerzas contrarias, y también la tensión, que es un alargamiento de un cuerpo sólido. Por último tenemos el centro de gravedad.
Puedo definir el centro de gravedad como aquel punto que debe eh, estar ubicado fuera o también dentro del cuerpo. Este punto, eh, en, en ese lugar se va a concentrar todo el peso del objeto. Entonces, vamos a decir que es aquel punto donde se va a concentrar todo el peso del objeto. Un ratito. Y esto se puede calcular, ¿no? Voy a mostrarles. Déjenme buscar mi guía. Cualquier le hago créditos a mi profesor. Listo. Ahorita. Está. Ya. Esta es nuestra práctica que nos dejaron en la semana 1. Nuestro centro de masa o centro de gravedad. Para ello se utilizó un papel graph. Bueno, en mi caso fue un papel graph, también puede ser papelógrafo, ¿no? Lo pegan ahí y trazan las coordenadas X y Y de 10 centímetros, un intervalo de 10 centímetros. Después se echan, piden ayuda a un compañero para que tracen su borde. Una vez que ya le hayan trazado, pues ahora, pues acá se marcan los segmentos del cuerpo en el medio de cada extremidad. Por ejemplo, la cabeza, pues está en el medio, también en el cuello, también en el brazo, en el antebrazo, mano, muslo y el pierna, ¿no? ¿Qué más? Esta tablita es importante. Esta tablita está mal. Déjame corregirla. Un ratito. Un ratito, chiques. Listo. Ya, este es. Esta tablita de acá es igual que esta de acá. ¿Ven? Es diferente. Acá se omitió algunas cositas. Se ve confuso cuando se realiza la práctica. Entonces,
Acá, ¿qué ponemos en medida X? Por ejemplo, la cabeza y el cuello, donde está ubicado acá. A ver, un ratito, mejor parto esto y listo. Sí, ya. No. Ratito, con rojo y listo. Ahora sí. Bien, el punto que se ha repuesto en la cabeza, pues está en un eje X, ¿no? Este va a ser el eje y este va a ser el eje X. Aproximadamente acá está en el 100, a ver, este 120, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 150 y tantos está. Entonces, a ver, ya, listo. Entonces, a ver, entonces, acá vamos a poner, ya, acá vamos a poner, ay, ay, listo. Listo. 100, 155 por ahí pone. ¿Vale? Ya. Ahora, ¿qué más? Este también está en un eje Y, ¿no? Como ya mencionaba. Este es el eje X y este es el eje Y. Ya, la cabeza está en un 155, pero también está en un eje Y que está aproximadamente 50. Bueno, está en 50 exactamente, está en 40 y tantos. Ponle 41. Vale, acá entonces acá pones 41. Listo, ¿qué más? Ya tienes tu eje X, ya tienes tu eje Y de la cabeza, pues trata de multiplicar X por el peso, ¿no? Este es el peso. Sería, en este caso de acá, acá lo llamamos 0.07955. Y para este caso de acá, 41, 0.071. Y así sucesivamente con los demás terminales. Ya, una vez que hayan hecho realizar las operaciones, pues lo suman. Les recomiendo en un Excel. No saben las fórmulas, normal, yo ahorita les ayudo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Tú dices esto y lo tengo en un Excel. Vamos a ver el procedimiento. A ver, déjenme buscarlo. A ver, listo. Voy a compartir pantalla. Ya, ya, este no es. Este no es. Este es. Ya. Ya. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Ya. Quiero hallar este producto, ¿no? ¿Qué vamos a poner acá? Claro, eh, hace su tablita, ponen los dígitos, ¿no? Esto sí se hace a mano, pero en esta partecita acá que lo voy a pintar de color eh, verde, se puede hacer en Excel, en fórmulas. Ya. La primera, esta de acá, pues hacemos esto, igual, multiplicas el X, pues haces un clic en el X, pones un asterisco, que significa multiplicación, eliges el peso de la cabeza y el cuello, listo, y le pones un enter. Listo, sale igual. ¿Qué más? Seguro lo demás también así, ¿no? Haces esto, haces esto y dale enter. No, elegí el Y, perdón. Debería ser el X. Ajá, y 11. Ah, excelente. El número está, ¿verdad? Estamos en el 11.
Ahí está. Normal lo puedes hacer así, pero lo que te recomiendo es hacer los primeros dos y después ¿ves en la partecita de acá que aparece una flechita más? Le haces un clic y lo estiras en total todo. Y listo, ya te sale ya. Ah, no, pero acá no, lo siento. Acá no. Listo. Lo ponemos listo. ¿Qué más? Del mismo modo acá. Mismo, listo. Ponemos igual. Elegimos el Y. Ahora nos pide y multiplicamos. Ahora también se puede de uno. Le das en la esquina inferior derecha, le das un clic y lo jalas hasta abajo. Hasta acá. Listo, ya tienes todo. Ahora, ¿quieres sumar todo esto de acá? Pues normal, lo pones igual. Jalas esto. Está mal. Marca suma entre paréntesis y con un control apretado de inicio hacen un clic acá y jalan. Jalan hasta acá. Y listo. Cierran paréntesis y enter. Y ya está, igualito. Del mismo modo acá. ¿Qué hacen? Igual suma. Presionan control desde inicio, le dan un clic acá, pero ya se hizo acá. Tienen que estar así. No tiene que estar seleccionado nada. Control, presionan acá, ya se puso el primer número y jalan hasta abajo. O si no, de frente lo hacen a mano, J22. Le hacen un clic acá y listo. Enter. Listo. De mismo modo para esto de acá. De mismo modo para estos de acá. Listo, a ver. Estamos. Listo. Ahora, para calcular el centro de la gravedad, pues, del eje X, se realizó un total para evitar este procedimiento. Mira, X1 por W1, X2 por W2, ¿no? Aquí está el X2 por W2. Es lo mismo que esto. Lo mismo que el producto por el peso. Y nos está pidiendo sumar, es lo mismo que el total de acá, de esta columna, ¿no? Es lo mismo. Listo, W1 más W2 es lo mismo de acá. Esto acá, la suma de toda esta columna, esto. Entonces, ¿qué nos piden? La división de esto con esto. Y listo, sacas tu X. El Y igualito acá, ¿no? La división de esto con esto. Y listo, sacas tus Y. Ahora ya tienes tu X y tu Y, nos va a salir un valor. Por ejemplo, el X acá le sale un número de, ya, 90 por ahí. Y el Y le sale un valor de 45. ¿No? Entonces, cruzas, le haces un cruce de estas dos líneas y este punto es tu centro de gravedad. Listo. El enlace de esta página, mejor lo escribo en Word. Tomen una captura, quizás. Más adelante voy a hacerles un video sobre estas extensiones y la verdad si son que en verdad sirven. Te hago una chiquitita nada más, ¿no? Un spoiler. Por ejemplo, este de acá te permite tomar una foto, ¿no? Del internet, claro. Y por ejemplo, no sé, escribo frases, ya, qué cosa. Listo. A ver, por ejemplo, no sé, a ver. Ay, me estoy yendo del tema. Lo siento. La cosa es que este de acá te permite tomar una foto
Y el texto que encuentra en esa foto, pues se puede copiar. Va a ser bastante. Más adelante haré ese. Y si no lo hago, pues entonces me escribes en Instagram por interno. Ok. Sigamos entonces en las características del centro de gravedad. Claro, también presenta unas características, como por ejemplo, ok, el punto debe estar ubicado, puede ser fuera o dentro del cuerpo, no importa, porque ¿qué tal si te preguntan, el centro de gravedad está fuera del cuerpo, ¿se mantiene en equilibrio? La respuesta es sí, porque hay dos componentes los cuales lo determinan, los cuales son que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? Un momento de traslación y rotación. Vemos la siguiente característica. Va a depender eh, de la forma, distribución de masas y fuerzas gravitatorias, y por último es la ubicación es variable, puede ser que ubican en diferentes sectores, pero en el caso del ser humano, investigando, pues, encuentra que en nuestro caso se encuentra en la región del pelvis. Eh, claro, se encuentra en la región del pelvis, enfrente de la porción del sacro. ¿Y para qué sirve, no, el centro de gravedad? Su principal función es realizar cálculos sobre el volumen que tienen los cuerpos, también el punto de equilibrio que estos poseen, y por ello ayuda a mantener al ser humano en una adecuada posición y a poder también caminar. Entonces, por último, terminamos con la energía. Pero antes se me olvidó mencionarle los factores que determinan el centro de gravedad. Acá nada más lo mencionamos. Primero, la estructura atómica. Perdón, anatómica. Segundo, las posturas habituales del pie. Tercero, la edad, el sexo. Y también por último, si se sostiene pesos externos. Bien. Entonces pasamos con la energía. Que en un concepto general podemos decir que es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo. eh, para provocar un cambio en el entorno, ¿no? Listo. A ver. Entonces tenemos en la energía cinética, ¿no? Que en este tipo de energía se presenta la velocidad. Y bueno, en caso de emergencia le dejo su fórmula, que es 1,5 por la masa por la velocidad cuadrada, ¿no? Conocida. También la energía gravitatoria. Cuando se presenta en este caso el factor altura,
y su fórmula mg por h, ¿no? En caso margen se les dejo. La energía mecánica, bueno, ¿no? Es aquella energía donde es aquella acción donde se presentan los dos tipos de energía. De hecho hay tres, también elástica, ¿no? Para cuerpos elásticos como resortes, etc. Ok. Entonces acá en el caso tenemos, ¿no? Energía mecánica, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve y también presenta una altura. Listo. También le pasé la energía lumínica, por ahí dentro de aquellos objetos que son fuente de luz, por ejemplo, un sol, una lámpara, una pantalla, una energía térmica que se encuentra en el interior de, eh, esa energía que se encuentra en el interior de un objeto, de un cuerpo, y esta se manifiesta por medio de la agitación, puede ser traslación, rotación y vibración. Y por último tenemos energía química. Esto está relacionado con las reacciones químicas que se producen en su cuerpo, ¿no? Al momento de la glutación, también se presentan las pilas, las baterías y también algunos combustibles. Listo, esto es todo para esta clase número 1 de biomecánica y energía. Solo en Instagram no lo puse, ¿no? Instagram.com. No, esto. Si no lo ven, se pone. Esto no vamos a sentar tampoco. Los niños. Listo. Ahí pues subiré apuntes, también repasos, algunos tips para que no mueras en el intento de algunos temas, etc. Listo, eso es todo y muchas gracias.